Hola, soy Rocío Lacasa, psicóloga especializada en ansiedad y estrés, y hoy tengo el privilegio de contar con el doctor Carlos Mur de Viu. Carlos, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Rocío. Buenas tardes. Encantados. Y él es psiquiatra, es fellow en medicina psicosomática y psiquiatría de enlace por el Hospital Mount Sinai de Nueva York. También dirigió el Hospital Psiquiátrico José Germán en Leganés y desde 2014 es director gerente del Hospital Universitario de Fuenlabrada en Madrid. Además, es presidente de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática. Y además comentábamos antes que también hiciste psiquiatría forense. Psiquiatría forense y legal, que es una rama de la psiquiatría que se va un poquito más allá de lo convencional, ¿no? En cuestiones tan importantes como valorar la competencia o la capacidad de una persona en la toma de decisiones y que tiene mucha reflexión también en el paciente crítico en el mundo médico. Y además me formé en psicoterapia integradora en la Universidad de Alcalá, que es algo bastante necesario para complementar lo que uno tiene en la residencia convencional de psiquiatría. Claro. Y que nos acerca un poco a esa formación tan ecléctica que sí que habéis tenido los psicólogos durante el estudio de grado, la licenciatura. Sí. Importante. Entonces, Carlos, cuéntanos, ¿por qué confías que esta entrevista es interesante o es importante aprender sobre lo que vamos a hablar hoy para cualquier persona que nos esté escuchando? Yo diría que por tres cuestiones fundamentales. Primero, y fundamental, por dar respuestas a muchas inquietudes o dudas que uno tiene acerca de la salud y por dar soluciones complementarias o alternativas a las respuestas que muchísimas consultas de otros colegas médicos se dan, pero que no comprenden la persona de forma holística en su enfermar, sino que muchas veces concebimos, y me incluyo, que todos los médicos, la enfermedad como un proceso asociado únicamente a unos órganos y sistemas y no como a una disfunción o a una pérdida de equilibrio o de la homeostasis, que es como realmente es. Lo segundo, porque lo vamos a hablar todo desde la perspectiva práctica, es decir, qué podemos hacer tú y yo, qué puede hacer cualquier persona para promover un estado de salud más razonable con cuestiones muy facilitas que muchas veces pivotan sobre dos cuestiones básicas: una alimentación más racional y más saludable, y segundo, luchar contra el auténtico mal del siglo XXI, que no es otro que el sedentarismo. Y la tercera cuestión, porque realmente la medicina psicosomática es una forma de entender la medicina en general, es algo que va mucho más allá de una especialidad concreta. Yo dirijo una sociedad en la que nos encontramos psiquiatras y psicólogos, pero también muchísimo médico de atención primaria, especialista en familiar y comunitaria, internistas, intensivistas, reumatólogos, neurólogos, y que realmente, aporta una visión totalmente distinta a determinadas enfermedades crónicas que son muy invalidantes, que provocan dolores lacerantes, dificultades en el día a día o en la funcionalidad de personas que pueden y merecen recuperar la vida anterior que tenían, ¿no? Antes del enfermar. Porque para las personas que no estén familiarizadas con este término, explícanos brevemente qué es la medicina psicosomática y cuáles son los trastornos psicosomáticos más frecuentes que se atienden tanto en atención primaria como en diferentes consultas. A ver, la medicina psicosomática es básicamente la forma de entender el ser humano enfermo como un todo, es decir, romper la vieja dualidad soma-psique de los antiguos griegos, sino lograr evidentemente la integración. No estamos hablando de una dualidad, y estudiar, por tanto, cómo los distintos trastornos más de índole psicológico afectan a la salud física en distintos órganos y sistemas, y viceversa, comprender también todas las consecuencias a nivel de trastornos mentales, si quieres denominarlo así, de distintas enfermedades de órganos y sistemas que están muy interrelacionados. Y ante todo supone también una forma de ejercer la medicina que va más allá del mero proceso diagnóstico y terapéutico, ¿no?, de elaboración de una prognosis o de una intervención técnica quirúrgica sobre un paciente, sino que aporta esa vieja tradición humanista que emana sobre todo de la medicina interna clásica del siglo XX, ¿no?, de maestros como don Carlos Jiménez Díaz, don Gregorio Marañón, don Pedro Laín Entrago y tantos otros, pero que realmente, y esta vez ya casi desde la administración sanitaria, se está volviendo otra vez a poner de moda, ¿no?, ese componente humanizador de la asistencia sanitaria que aporta muchísimo valor en el proceso de mejora de un paciente. Y evidentemente la medicina psicosomática, yo siempre digo que no es una subespecialidad, aunque podría serlo. También hablamos muchas veces de psiquiatría psicosomática, pero fundamentalmente es una disciplina que tiende puentes, que une fundamentalmente aquellos trastornos que a veces parecen poco relacionados y que sin embargo tienen una base común. ¿Y cómo se traduce eso en la práctica clínica diaria? O sea, los médicos
tienen cada vez más formación también en el tema psicológico y psiquiátrico, ¿no? Porque creo que la medicina actual tiene cada vez más consideración de estos aspectos emocionales, ¿no? Con esa visión integral del paciente. Entonces, los médicos, ¿qué hacen? Se están formando más, están teniendo en cuenta eso, derivan al especialista en psiquiatría o en... ¿Cómo es el día a día en el hospital? Pues fíjate, afortunadamente yo creo que hemos tenido una evolución pendular que, como tantas cosas, probablemente hemos pasado de un extremo al otro, pero estamos caminando quizás hacia el extremo correcto. Si es que alejarse del justo medio supone siempre un valor añadido. O sea, hubo una época que se estuvo en el extremo contrario, ¿no? Absolutamente. O sea... Tendíamos, dada la propia evolución y tecnificación de la medicina y la cirugía entendidas del modo anglosajón, tendíamos hacia una superespecialización. Y ya no digo por órganos, sistemas o por especialidades, sino exclusivamente por cuestiones o técnicas concretas. Por ejemplo, especialistas en cardiología que se especializaban en valvulopatías y cirujanos cardíacos que eran fantásticos poniendo una prótesis biológica de tricúspide, pero no sabían nada más. En el mundo de la psiquiatría entendíamos, especialmente en los años 90 del siglo pasado y principio de la década, del 2000 al 2010, hacia personas que conocían únicamente determinados trastornos de conducta alimentaria, pero desconocían la patología asociada a ello, toda la comorbilidad de un trastorno de personalidad previo, trastornos afectivos como depresión reactiva, etc. Y ese péndulo lo estamos desplazando hacia el otro lado, al ver que efectivamente, primero, que el médico psiquiatra o psicólogo clínico son una ayuda fundamental para comprender, analizar, diagnosticar y mejorar muchísimos trastornos denominados funcionales, es decir, aquellos que no tienen una causa orgánica subyacente clara, ese paciente problema que llega al hospital, que ha pasado ya por 3 consultas de especialista, que se le han hecho todo tipo de pruebas complementarias, algunas de ellas, por cierto, no son inocuas, irradias innecesariamente a un paciente. Iatrogenia, ¿no? Claro, iatrogenia, ¿por qué no decirlo? Incrementas el gasto sanitario del sistema público, ¿no? Ahora que yo estoy metido en temas de gestión, creo que también es importante comprobar el costo quitándolo de otras. Claro, el costo de una resonancia magnética mal prescrita, totalmente innecesaria, ¿no? Y esas personas son las que después de pasar por el reumatólogo o por el especialista en digestivo, por el cardiólogo, bueno, pues se dan cuenta su médico responsable que hay un proceso detrás de ello que merece ser la pena tratado, porque está influyendo claramente en el devenir de esa enfermedad, una vez que no hay una causa orgánica. Desde los años 50 del siglo pasado se empezaron a establecer servicios o secciones de psiquiatría de enlace y de psicosomática en distintos hospitales generales. Han probado ser notablemente importantes para el tratamiento ya no solo del paciente posquirúrgico agudo con sus deliriums y con su estado en reanimación, sino también de toda la comorbilidad que se desarrolla posteriormente o bien que ya estaba presente antes del episodio de hospitalización. Y sobre todo, lo que más ha aportado para mí es ese abordaje concreto de los trastornos psicosomáticos por los que tú preguntabas antes. Es decir, el trastorno por dolor incoercible de aquella persona en la cual no es que no se le haya tratado la causa del trastorno subyacente, es que probablemente le hemos hecho iatrogenia porque le hemos convertido en un adicto a opiáceos. Y esto está teniendo consecuencias absolutamente terribles y lo estamos viendo en forma de pandemia, por ejemplo, en los Estados Unidos, con la cantidad de muertes tristemente célebres por sobredosis de opiáceos, todo por adicciones a la oxicodona fundamentalmente y otros analgésicos. Lo que se trataba como una solución acabó convirtiéndose en el mayor problema, ¿no? Y hay trastornos que cada vez afectan más a mucha población y se están cronificando, como por ejemplo la fibromialgia, que de verdad, si no se aborda desde una forma psicosomática y de una forma totalmente general y yendo un poco más allá del tratamiento convencional, no van a encontrar solución. Entonces, todo eso es lo que está aportando un poco pues estos servicios o esta forma de psicosomática en los distintos hospitales. Vale, y en cuanto a los trastornos psicosomáticos más comunes, hay muchos, ¿no? Y no podemos hablar sobre todos, pero en general, por categorías, ¿cuáles son los más habituales? A ver, los más habituales dentro de los trastornos somatomorfos, al menos por cuestiones epidemiológicas básicas, ¿no? Incidencia, prevalencia, presenta en consultas de los mismos. Tenemos sin duda el trastorno por dolor, que es llamativamente transversal. Dolor que pueda tener una base orgánica, nadie duda una artrosis degenerativa en una persona más o menos anciana, pero a veces ese dolor es percibido con un umbral nosológico que va mucho más allá de la nocicepción básica. Es decir, que puedes llegar a percibirlo 20 veces por encima de lo que la situación objetiva de la articulación requiere, ¿no? Luego estarían los trastornos conversivos, que también son un desafío para el diagnóstico diferencial de un neurólogo o de un internista. Encontramos síntomas inespecíficos, cefaleas tensionales, migrañas con o sin aura que no tienen tampoco una causa básica, neuralgias que se ven agravadas por un estado de ansiedad previo o concomitante, de esto tú entiendes mucho, y hay algo fundamental que ahora se está estudiando cada vez más, que es todo lo correspondiente a los síndromes funcionales. Síndromes que casi siempre hemos identificado
sobre los procesos fisiológicos como pueda ser la digestión, todo lo asociado al colon irritable y otros trastornos funcionales digestivos, trastornos cardiológicos, esas taquicardias supraventriculares totalmente sin ningún tipo de base orgánica ni ninguna explicación, y que pueden ser evidentemente una somatización de la ansiedad, pero se están viendo trastornos funcionales que van mucho más allá y que estamos descubriendo fronteras que antes ni teníamos. Por ejemplo, los síndromes cardioanémicos. ¿Por qué una hemoglobina funcional en los hematíes está normalmente baja si no hay ninguna causa, ni por hemolisis ni por falta de producción en la médula ósea? Pues curiosamente hay una producción de mediadores inflamatorios como las citoquinas que producen la destrucción o la hemólisis de dichas moléculas de hemoglobina o de dichos hematíes, que son los transportadores de oxígeno. No hay ninguna causa, digamos, de origen hematológico orgánico que lo justifique, pero sí que hay una patología subyacente que te está provocando la misma sintomatología. Yeah. Y desde luego lo que está claro es que si los neurotransmisores, mediadores evidentemente del sistema neurológico psiconeurológico, las citoquinas, mediadores del sistema inflamatorio, las hormonas, que al fin y al cabo controlan todos nuestros procesos, se interrelacionan entre sí y tienen receptores en células distintas de las habituales, lo que no podemos pensar es que todos estos mediadores no estén provocando interrelaciones y patologías entre sí. No. Y eso es digamos, el meollo de lo que la psicosomática actual está intentando descifrar. Y lo complejo también de esos trastornos es que en algunos no se halla una causa orgánica subyacente, pero en otros sí. Pero a pesar de ello no descarta que haya también un daño psíquico, quiere decir, ¿no? Sin duda, porque además hay un proceso muy interesante que independientemente de cuál sea la etiología, la causa de la enfermedad, la adaptación al proceso de enfermar es muy distinta según el ser está humano. En el desarrollo, en el mantenimiento y... Claro. Quizás uno de los pacientes tipo que está siendo muy estudiado en estos momentos es el paciente oncológico, sobre todo las mujeres con carcinoma de mama, especialmente aquellas versiones del carcinoma de mama más agresivo, cuya supervivencia es menor, pero que gracias a la nueva quimioterapia, la nueva inmuno y hormonoterapia, se está prolongando muchísimo su supervivencia. Por ejemplo, el carcinoma ductal infiltrante, que por definición es muy agresivo, metastatiza rápidamente, tiene una evolución pues tremendamente infausta, sobre todo en pacientes jóvenes, pero que ahora que se está consiguiendo prolongar su supervivencia, se está viendo que depende del proceso de enfermar, de su estado de ánimo objetivable por escalas Hamilton de depresión y de ansiedad, de su adaptación al rol de enferma, está influyendo de forma cuantitativa en número de días de supervivencia y sobre todo de calidad de vida asociada a esa supervivencia de forma significativa. Esto es impresionante y hay que tratarlo con mucha delicadeza porque recuerdo en mi etapa cuando trabajé en la Asociación Española contra el Cáncer, al conocer esta información, ¿no?, y transmitírsela a las pacientes, las que estaban deprimidas además se culpaban por estar deprimidas, como diciendo, estoy interfiriendo en mi evolución, ¿no? Entonces, qué importante es el apoyo psicológico en esta patología y en tantas otras, ¿no? Absolutamente, porque hay una asociación desde la perspectiva psicosomática que está muy comprobada y desde hace muchas décadas, que es la asociación del sistema inmunológico. Es decir, como por ejemplo los factores del complemento y las propias inmunoglobulinas descienden su número y actividad cuando está presente un estado depresivo agudo o moderadamente crónico. Esto evidentemente estás restando a tu propio organismo aquellos medios de autodefensa, incluso curiosamente en número de linfocitos natural killer, para hacer frente a un tumor determinado. Y justamente la sensación de culpabilidad o de autorresponsabilidad, que durante muchos años, y es conveniente recordarlo, fue asociada a este estigma que acompañaba a las pacientes con cáncer de mama, ha tenido una influencia determinante en su supervivencia. O aunque solo sea en la conllevancia de un determinado tratamiento o una determinada exposición. Y la sensación de sentirse culpable, cuando realmente no había ninguna razón objetiva para ello, ha estado presente en demasiadas ocasiones. No. Bueno, cuéntanos cómo, de una forma sencilla y que todos podamos comprender, cómo afecta específicamente, y es importante, ¿no?, las personas que nos están viendo que lo tengan en cuenta, cómo el estrés, tanto agudo como crónico, y la ansiedad afectan directa e indirectamente nuestra salud física. ¿Por qué mecanismos? O sea, ¿por qué hay mucha gente que dice, afecta la ansiedad, es muy mala para la salud? Pero necesitamos más datos. ¿Por qué? Que un médico nos cuente cómo se explica esto
de la forma más sencilla que puedas. Hay muchísimas razones y eso que el estrés y la ansiedad, al menos en el urbanita medio, se está convirtiendo casi en un proceso acompañante psicológico. Absolutamente. Y no es que llevemos prisa, sino que la prisa nos lleva y nos deposita en algún sitio. Y mientras eso ocurre de forma imperceptible, aunque no sea provocada, ni haya causas agudas para provocarlo, se producen dos fenómenos que son esenciales. Y todo ello gira justo en torno al sistema endocrino y al sistema inmunitario. Cuanto al sistema endocrino, toda situación de estrés, esto activa determinados vasoreceptores y neuroreceptores que se sitúan en numerosas glándulas y sobre todo en nuestras arterias carótidas. Y esto produce dos efectos muy sencillos. Lo primero es un incremento de la tensión arterial, lo cual evidentemente ya contribuye a generar problemas de salud clara, porque estamos suponiendo una sobrecarga a los vasos sanguíneos que va a repercutir por aumento de la precarga en la bomba cardíaca, lo cual evidentemente predispone a una insuficiencia cardíaca, predispone por supuesto a una cardiopatía isquémica en el caso de que haya algún otro factor predisponente, como puede ser una hipercolesterolemia, una obesidad, un tabaquismo. Por otra parte, estos dichos vasoreceptores también actúan sobre determinadas moléculas que acaban siendo fundamentales en el devenir de la ansiedad. Es una hiperproducción de catecolaminas, tanto de la adrenalina como de la noradrenalina. Y al mismo tiempo, pues tenemos, mediante esta activación del eje hipotálamo hipofisario, una hiperactivación, una hiperproducción del cortisol. Y el cortisol, digamos que siendo una hormona indispensable en nuestro sistema autónomo, acaba siendo un auténtico veneno para toda nuestra homeostasis de la ansiedad, porque acaba interfiriendo en casi todas las glándulas y sistemas. Por ejemplo, esta activación de lo que hemos dicho hasta ahora del sistema endocrino tiene efectos muy claros sobre determinadas mucosas y sobre determinados controles del sistema nervioso autónomo. Por ejemplo, en el caso del plexo vagal y que acompaña al tronco celíaco, activaría a las células de la mucosa gástrica para incrementar la producción de ácido clorhídrico. Por tanto, tendríamos un mayor riesgo o bien de una gastritis crónica o bien de una úlcera gastroduodenal, que es una patología física que acompaña mucho la ansiedad. Este sería quizás un ejemplo típico. Luego, el propio incremento de catecolaminas lleva a un aumento del peristaltismo intestinal. Si estamos con un peristaltismo incrementado, podemos perder parte de la flora saprofita que nos acompaña, la llamada microbiota. Podemos tender a problemas intestinales, a alternar estreñimientos y diarreas sin ninguna causa aparente, lo cual genera evidentemente algo muy molesto. Y sobre esto podríamos ir concadenando muchísimos trastornos porque nada se libra, ningún órgano se libra de lo que está sucediendo. Y por definirlo en un denominador común, para que todo el mundo lo pueda entender de una forma razonable, la clave se llama inflamación. ¿Por qué inflamación? Estarás pensando. Porque todos los mediadores que estamos citando contribuyen a una inflamación tisular. Y eso lo estamos viendo incluso en un campo que es fascinante, que es la psicodermatología. Porque una de las principales órganos o una de las principales ubicaciones donde se somatizan los problemas de ansiedad es en la piel. Tiene un origen embriológico que es muy claro, porque la piel y el sistema nervioso central comparten origen desde la fase de blástula a fase de embrión, cuando nos estamos desarrollando en el vientre materno. Forman parte del ectodermo, son células que tienen receptores y antígenos de superficie muy similares y por tanto responden muy bien a los mismos estímulos. De forma y manera que la ansiedad repercute muchas veces en forma de dermatitis, en forma de eczemas, incrementan la extensión y gravedad de las placas de psoriasis. O sea, realmente es el reflejo del cuerpo muchas veces. Bueno, fundamentalmente es por la enorme capacidad que tiene de receptores de inflamación la piel y al mismo tiempo la enorme cantidad de terminaciones nerviosas que posee. Con lo cual son cosas que están muy interrelacionadas y que evidentemente pues, provocan una salud que se retroalimenta. Porque al mismo tiempo, si una persona tiene ansiedad y depresión y tiene lesiones cutáneas muy visibles, le va a producir más ansiedad y depresión. Exacto. Es la pescadilla que se muerde la cola un poco. Esa persona va de consulta en consulta de dermatólogo, diferentes especialistas, abusando de los corticoides y sin entender, ¿no? O sin tener el conocimiento que también puede partir de ahí, tanto el porqué como la solución, ¿no? O sea que nuestra mente a veces nos ayuda a enfermar, pero también a sanar. Evidentemente. Y donde está el problema está la solución. El problema es que muchas veces no se trata la causa subyacente. Ahora hay vía tópica muchísimos medicamentos, algunos basados en corticoides, otros no, que efectivamente rebajan esa inflamación, rebajan el enrojecimiento. Cualquier lesión cutánea muchas veces es tratable con una solución quirúrgica mínimamente invasiva. Ahora bien,
la causa que está produciendo todo ello no lo estamos tratando. Así que repercutirá posteriormente, tendrá una recidiva posterior porque no estamos viendo que esa ansiedad es el auténtico motor que está provocando la lesión cutánea. Eso es. Claro. Eso es. Entonces, partiendo de ahí, igual que algunas enfermedades es conocido cómo se pueden prevenir, algunas enfermedades físicas, también se pueden prevenir los trastornos psicosomáticos, es decir, una persona que sabe que tiene tendencia o que es más vulnerable a desarrollar dolores de estómago por el estrés, ¿cómo puede trabajar o qué consejos prácticos le darías tú como médico para prevenir, ¿no? o tratar su...? Pues bajando al terreno. Yo creo que aquí la cuestión es fomentar una serie de hábitos que nos hemos olvidado de ellos, que habitualmente generan estrés más que prevenirlo y que no son ni más ni menos que el acercamiento un poco a los orígenes o aquellas cuestiones esenciales para las cuales nuestro organismo está genéticamente creado. Sí. Dicho de otra manera, no es que tengamos que volver a la vida de la cueva y a la prehistoria, abandonar todos los progresos científicos y tecnológicos que nos hacen la vida más fácil. Pero ahora bien, el propio fruto de nuestra creación se está volviendo en contra nuestro. Sí. Y de hecho está produciendo cambios evolutivos en la especie humana que vamos viendo. Cambios en la dentadura, cambios en la constitución de nuestras extremidades, cambios en nuestro sistema inmunológico y sobre todo en una disregulación de todo el sistema que, sin ánimos de decir un taco, es el sistema psico-neuroinmuno-endocrinológico que gobierna un poco todas estas enfermedades. Por tanto, a veces el volver al concepto básico de interacción del hombre con el hombre, la mujer con la naturaleza, el mantener un tiempo en el día a día para nosotros mismos, el practicar un ejercicio físico o un trabajo manual constante. Y una cuestión fundamental sería también la promoción de hábitos saludables de alimentación. Es decir, huir de la comida procesada, platos preparados, cocina industrial, volver a lo genuino, a métodos básicos de cocción de los alimentos que realmente hagan que no pierdan sus propiedades, desde las vitaminas a los minerales. Tener cuidado dónde y cómo adquirimos los alimentos que comemos, efectivamente. Ahora hay una nueva apuesta por la comida ecológica, por la producción orgánica, que ha de ser seguida, evidentemente. Luchar contra el sedentarismo, que va muy acompañado a lo primero, efectivamente, el procurarse todos los días, y no me creo que no tengamos todos los días un poco de tiempo, 30 minutos, 60 minutos de alguna actividad física. Sí, ir andando al trabajo, subir escaleras, cualquier cosa es válida. Claro. Quemar calorías. Y sobre todo algo que explica muy bien por qué la práctica del mindfulness está tan en boga en la sociedad actual. Ser capaces de mantener un tiempo para nosotros mismos y ser capaces de concentrarnos en una tarea y no estar permanentemente invadidos por otros mundos, otras personas, otras vidas que vienen a través de todos estos aparatos tecnológicos que por una parte nos favorecen mucho la vida y el contacto con otros, pero que por otra parte nos generan un estrés añadido, porque realmente no es fácil estar respondiendo a 4 o 5 estímulos al mismo tiempo. Detrás de ello y de la adicción auténtica a las nuevas tecnologías, pues están muchísimos casos diagnosticados como trastorno de déficit de atención por hiperactividad en niños y adolescentes, cuando en realidad lo que tienes es una adicción digital pura y dura. Y esto, evidentemente, es una génesis de estrés que todavía no tenemos cuantificada, pero es importante. Absolutamente. Es verdad que creo que cada vez hay más conciencia de volver back to basics, ¿no? Porque... Uy, espérate. Así. Espera, bueno, vuelvo a empezar. Pensaba que no lo tenías conectado. Que es verdad que cada vez hay más conciencia de esto, de volver un poco a los orígenes, la dieta paleo, no sé si has escuchado que está muy de moda, ¿no? Que habla de eso, de qué comían nuestros antepasados, pues volver a eso, ¿no? Todo lo que esté envasado, empaquetado y procesado no es sano o no es bien digerido por nuestro cuerpo. Y como hacíamos antes, íbamos andando a todos sitios, corríamos delante de un león, ¿no? Pues hacer sprints como si estuvieras corriendo, volver a eso. Y también la gente cada vez, yo creo que controla más el uso de las tecnologías con sus hijos, y cada vez hay más conciencia de estos niños que están sobreestimulados y que efectivamente todavía no hemos medido las consecuencias que va a tener a todos los niveles. Porque si es pernicioso irradiar innecesariamente con una resonancia magnética a una persona que no la requiere, pues imaginemos en una época en la cual el tejido cerebral es inmaduro, las redes neuronales se están conformando, que aproximadamente ocurre hasta los 10 o 11 años, imaginemos lo que esa sobreexposición a telefonía móvil o smartphone o iPad o lo que fuera
tiene en el cerebro de un infante. Desde bebés. Y eso, efectivamente, y desde bebés, que es cuando tienen a su alrededor este tipo de cuestiones. Sí. Y al mismo tiempo, yo creo que también es un aspecto de educación fundamental, que es dar ejemplo con ello, porque muchas veces somos los padres o los adultos los que no nos damos cuenta de la imagen que estamos dando a nuestros hijos o hijas para continuar. Y añado esto también, la alimentación. Es verdad que ahora hay muchísima más concienciación sobre este asunto, pero por algo tenemos la tasa de obesidad infantil más alta de Europa, que hemos superado incluso al Reino Unido, tristemente, ¿no? Algo está ocurriendo en cuanto a los hábitos alimentarios, pero que yo añadiría que también es un exceso de sedentarismo en los niños y niñas de hoy, que en lugar de tener un ocio, bueno, pues como algunos hemos tenido, brincando y corriendo por los campos o por las calles de una manera, pues están sentados en un sofá con una videoconsola o con un iPhone jugando. Tremendo. Y esto es un aspecto. Y desde luego, los hábitos alimentarios se trabajan en la primera infancia, sino luego es más difícil cambiarlos. Y ahora sí que hay una mayor concienciación, y que entronca muy bien con la moderna psicosomática, sobre un tipo de alimentación que es necesario mantener, porque al fin y al cabo el intestino se ha denominado nuestro segundo cerebro, y con mucha razón. Somos lo que comemos por una razón fundamental, porque aunque muchas personas no lo sepan, el intestino es el segundo mayor productor de serotonina del cuerpo después del cerebro. Y es ese neurotransmisor claramente asociado al estado de ánimo. Bueno, pues cuidemos lo que comemos, que evidentemente haremos una prevención activa de los trastornos depresivos. Sí, sí, desde luego. Tomemos nota de todo lo que estamos hablando. Y ya para terminar, quería hablar del tema de los psicofármacos, de qué papel les otorgas tú dentro de una persona que llega y que no es un capricho plantearse la opción de un psicofármaco, sino que está sufriendo, que ha luchado mucho. ¿Cómo es conveniente que integre el psicofármaco dentro de su tratamiento, sabiendo que se ha abusado en los últimos años, con todo el auge de la industria farmacéutica, de las teorías serotoninérgicas y demás, como han patrocinado, ¿no? que la ansiedad, por ejemplo, era un desequilibrio neuroquímico, que sí que puede haber un desequilibrio, pero no tanto en el origen como en el desarrollo de la patología. En fin, ¿qué papel tienen para ti los psicofármacos dentro de un proceso de recuperación o un proceso terapéutico de una persona que está con ansiedad, por ejemplo, o con un trastorno psicosomático? Pues esto es un aspecto muy interesante, porque aquí yo sí que me gustaría diferenciar del rol de los psicofármacos en el trastorno mental grave, es decir, en aquella psicosis que evidentemente, bueno, nos han dado más evidencias en el sentido científico de la palabra a la hora de explicarnos la hipótesis dopaminérgica como causa, no diría única en absoluto, pero sí principal para la aparición, por ejemplo, de una esquizofrenia, del uso de los psicofármacos en los trastornos del espectro neurótico, los trastornos de ansiedad o los trastornos psicosomáticos o somatomorfos en particular. Porque evidentemente pueden ser un tratamiento sintomático, es algo importante en un momento dado, pero no pueden ser nunca el tratamiento fundamental, porque lo que está detrás de aquella persona con un trastorno somatomorfo es una personalidad determinada, la cual no vas a cambiar con un ansiolítico, evidentemente. Son unos hábitos de vida muchas veces o un entorno social o familiar que repercute negativamente en su recuperación, tampoco te lo va a cambiar un psicofármaco. Y lo que está claro es que tiene un riesgo añadido. Si abusas del psicofármaco como tratamiento único, vas a generar un problema añadido, es como los opiáceos para el trastorno por dolor. Vas a generar una tolerancia y una dependencia que lamentablemente está muy presente en muchísimas personas, y por eso yo siempre digo que el psicofármaco debe ser prescrito con mucha cautela, empezando con dosis muy bajitas, subiendo muy poco a poco, y desde luego tiene que ser uno de los tratamientos, al igual que la causa biológica es una de las causas, según el modelo biopsicosocial en el cual entroncamos todo. Efectivamente, es una de las causas, pero no podemos tener esa visión reduccionista de psicofármacos como tratamiento único o prioritario, ¿no? Totalmente, porque no estás tratando la causa. De hecho, por ejemplo, en el trastorno afectivo se calcula que tan solo el 10-15% de las depresiones son procesos endógenos, que evidentemente dependen de un déficit genético del receptor de la dopamina o de la propia recaptación de serotonina en la hendidura sináptica. El otro 80-85% son exógenas, responden a otro tipo de cuestiones y muchas veces a la conformación de la personalidad. Insisto, eso no lo vas a cambiar con un antidepresivo, por muy bueno que sea. Ya. Y se convierte muchas veces en un problema añadido, ¿no?, a la situación de malestar que estás viviendo. Y desde luego no son inocuos. Quiero decir, ha mejorado muchísimo. Ahora hay unas líneas de psicofármacos muchísimo mejores que hace 20 años, pero tienen sus efectos secundarios que también generan un malestar y que también tocan aspectos de la vida diaria de una persona importantes. Importantes, que influyen de nuevo, ¿no? Vida sexual, ansiedad, alimentación, somnolencia, vértigos, mareos... En fin, ese tipo de cosas. Sí. O sea, que una persona tiene que valorar muy bien. Es verdad que la experiencia que yo he tenido con los pacientes
es que en algunos casos les falta información, ¿no? O llegan al psiquiatra, tienen 5 minutos de consulta y el psiquiatra está entrenado para darle una solución a su problema, ¿no? Entonces, que también es un problema del sistema. Pero para eso estamos haciendo este tipo de contenidos, ¿no? Porque ¿qué dirías tú que las personas que cada vez tienen que, los pacientes, ¿no? Estar más empoderados y ser corresponsables de su salud y no esperar a que el médico les cure, sino informarse? ¿Qué puede hacer una persona para informarse según tu perspectiva? Que uno de los ejemplos es ver vídeos informativos, ¿no? De serios y profesionales, no como hablábamos al principio, ¿no? Que también hay ciertos divulgadores con falta de rigor científico y que venden pues humo y fórmulas mágicas y que es mejor evitar, ¿no? Sí, hombre, yo creo que llegados a este punto lo que hay que recordar es que las pseudociencias están allí, evidentemente, que hay muchísimas propuestas alternativas a personas que se encuentran en una situación particularmente desesperada y que por lo tanto son muy propensas a escuchar soluciones milagrosas. Soluciones milagrosas hay pocas, realmente, para determinadas cuestiones. Ahora bien, uno puede corresponsabilizarse en la prevención y abordaje de determinados problemas personales, que efectivamente tienen que ser siempre complementarios a la psicoterapia que pueda recibir, al fármaco que se le pueda prescribir, pero que tienen que ser cuestiones que uno mismo tiene que llevar por delante. Primero, evidentemente, yo creo que para lo que los profesionales podemos ayudar mucho a ese paciente activo, empoderado, que desea participar de forma activa en la toma de decisiones acerca de lo que su salud significa, que es fundamental. Yo creo que todos lo haríamos, ¿no? Quizás el rol más importante que podríamos dar en consulta es muchas veces el aconsejar dónde consultar o dónde mirar y qué descartar. Cuáles son los portales serios, cuáles son las publicaciones interesantes y cuáles realmente no lo son. Porque todos lo consultaríamos y todos lo vamos a mirar. Y eso sucede en cualquier patología. Lo segundo, evidentemente, es aprender a prevenir con mucho tiempo, sobre todo si uno tiene carga genética de determinadas enfermedades. Si viene de una familia donde ha habido muchísimos casos de depresión o de personas que padezcan de ansiedad, aprendamos de quienes nos han precedido y establezcamos medidas correctoras antes de que eso suceda. Y muchas veces realmente es un proceso de adaptación o de conocimiento. Yo siempre he estudiado y he seguido mucho la llamada tercera escuela de la psicoterapia vienesa, la logoterapia de Viktor Frankl, que realmente va muchas veces acerca de encontrar sentido a lo que haces. Y que todo aquello que te sucede, incluso aquello que te toca padecer, tiene un sentido y te está conformando como una persona mejor. Pero indudablemente la propia vida a veces te dan situaciones en las cuales es muy difícil no dejarte llevar por el desánimo. Pero aprender a conocerse mejor a uno mismo y un sano ejercicio de introspección ayuda a prevenir la aparición de estos trastornos. Invertir en tu psicología, ¿no? En tu mente, plantearte cómo estás pensando, revisar tus creencias, ¿no? Hacer procesos que pueden ser o no terapéuticos, pero de conocerse uno mismo, ¿no? Sí, sobre todo para evitar que esas creencias o esos patrones de pensamiento, de conducta y de comportamiento te lleven evidentemente a un malestar psíquico o un malestar físico determinado y sobre todo a negarte aquello a lo que todos tenemos derechos y que tiene que ser un modus vivendi fundamental, que es ser felices. Algo tan sencillo como eso. ¿No? Sí. Al final estamos hablando de eso, ¿no? De cómo ser felices y muchas veces a pesar de la enfermedad, a pesar del dolor, a pesar de la ansiedad, también ir un poco más allá y encontrar ese sentido de la vida a pesar de las dificultades los retos, ¿no? que nos presenta. Vale, Carlos, muchísimas gracias. Pues antes de terminar, quería hacerte un regalito de la biografía Por favor, don de Gregorio Marañón, que es de abuelo mío, te contaré. Sí. Y nada, pues me hacía ilusión porque al final es una figura representativa de la psicoterapia, de la medicina psicosomática. Y él decía que no hay enfermedades sino enfermos, ¿no? Y es retomar un poco, como están haciendo ya los médicos, hablábamos, ¿no? Que se está volviendo a tener en cuenta una visión más integral de la persona, de tratar personas, ¿no? Y que muchas veces los pacientes se quejan de eso, de me han tratado con alta tecnología pero no me mira la cara y no sabe cómo me llamo, ¿no? Pues tratar de compensar eso, volver al equilibrio. Muchísimas gracias, porque además don Gregorio, aparte de esa aportación del tratamiento individual de los pacientes, llevó a la escala de lo social la concepción del ser humano enfermo, añadiendo algo que a mí me parecía muy interesante, que efectivamente
todos somos evidentemente dependientes de nuestro biologicismo, pero también de un cierto determinismo histórico. Dependemos de la época que nos ha tocado vivir. Desde luego. Ese yo soy en mis circunstancias os de Gasset. Sí, sí. Y sin duda alguna, don Gregorio tuvo la osadía de adelantarse mucho a su tiempo en ese sentido. Sí. Me parece una figura histórica absolutamente fundamental, vamos. Así que muchísimas gracias por el regalo. Pues muchas gracias a ti. Nada. Y muchas gracias a ti también por estar escuchándonos y por, bueno, contribuir también a esta sociedad más consciente, informada y que invierte en su salud física y mental. Nos vemos por aquí. Muchas gracias. Descubre más de tu mente en hermanoslacasa.com.